Bueno chicos, buenas tardes. Hoy vamos a tener un poco corrido el eje, lo vamos a tener un poquito más al costado. Eh, Hoy vamos a tener el último encuentro del primer caso, que es relacionado a la empresa del abastecedor. La idea de la clase de hoy es que por grupos pasen y nos muestren los avances que han logrado en la planilla de cálculo para lo que es el cálculo de las variables, el armado de las tablas en primer lugar, que contiene las variables, y si llegaron o no, a lo mejor algún grupo pudo haber llegado ya, a plantear lo que es el modelo de simulación. Bien. La idea es, creo que está pasando el pendrive. Sí, está pasando el pendrive donde van a ir grabando los grupos, la planilla donde hayan logrado los avances. Pasan, conectamos el pendrive acá, se proyecta y vamos charlando un poco los avances y las dudas también seguramente que les ha quedado pendiente a la hora de sentarse a resolver el caso. Bien, la idea es que este encuentro sirva como para solucionar sobre todo esto último, que son las dudas que les hayan surgido a ustedes en el momento de sentarse a solucionar el caso. Y vamos a estar planteando posiblemente después una puesta en común o algo de eso. Sí, la idea también es, bueno, obviamente ir trabajando con cada variable, ver si hay acuerdo o desacuerdo respecto de la resolución que va a hacer cada grupo, que se plantee esa discusión y en segundo lugar, de última, empezar a ver si podemos armar lo que es el flujo de fondos para hacer una primera simulación. Si llegáramos a hacer eso en la clase de hoy, perfecto. Si quedamos en la parte de el cálculo de las variables, también está bien. Sí. ¿Qué grupo se anima a pasar, en primer lugar, a explicar lo que ha estado haciendo? No importa si no han llegado a la solución final. Claro. Porque el objetivo, por lo menos, es ver el avance que ha tenido cada grupo. La idea es básicamente pasar, poner en común con el resto de los grupos las dudas, sobre todo que han quedado, porque al solucionar las dudas de algún grupo, solucionamos la misma duda que hayan tenido el resto de los grupos, y la idea de esta clase es eso, poder ir solucionando un poco las dudas para que ustedes vayan acercándose a la solución final del caso. A una solución definitiva que a lo mejor pueda tener alguna particularidad dentro de cada grupo, alguna cuestión o supuesto que pueden haber identificado algún grupo y que diferencie sus flujos de fondos del flujo de fondos del resto. Bien, ¿algún grupo voluntario o no? Vamos a tener que tirar moneda. Tiramos una moneda, no hay problema. Tiramos un número aleatorio, ya que estamos acá. Bueno, ¿quién se anima? Vamos a empezar primero con la tabla de viajes. Claro. ¿Quién se anima a explicar esa primera tabla? Que es lo fundamental para empezar a hacer el cálculo del resto de las variables. La tabla maestra, digamos, de donde sale la mayor cantidad de información. Nosotros no es que no nos bañamos, sino que hicimos avanzamos bastante poco. Bueno, pero avanzamos con la tabla de viaje un poco. Bien. Porque la primera que nos juntamos no, estábamos muy perdidos. Bien. Bueno, pero justamente si ustedes deciden romper el hielo, digamos, las cuestiones que ustedes hayan notado que los llevaron a perderse, son esas cuestiones que podemos ahora debatir y charlar para que el resto de los grupos también. Es más que todo una exposición de dudas, sobre todo, que una exposición de cosas, para que ustedes tengan elementos para solucionar el caso. Y sobre cuestiones generales, en principio, qué es lo que han podido hacer, dónde se puede haber planteado la duda. Acá tienen micrófono, chicos. ¿Tendrán? Seminario y... Bien. Tomen asiento, ahí tienen las sillas. Por ahí las aclaraciones que hay, eso por ahí con el micrófono les pedimos solamente para que salga en el video de la filmación para la compañera que está a distancia. Ah, ¿quieren ponerse este también? ¿O hablan todos? Ese solamente. Listo. Bueno. Bien. Sí. Bueno, lo que nosotros, el primer error que tuvimos, que de vez de empezar por la tabla de viajes, empezamos por esta. Entonces, arrancamos con esta tabla y no entendíamos por qué, hasta que nos dimos cuenta que la parte de esta de acá arriba eran los valores históricos que nos daba el ejercicio, y acá abajo había que sacar la estacionalidad. Bien. Bueno, hasta que nos dimos cuenta que no era así y empezamos con la parte de viajes. ¿Vos fuiste que me mandó la consulta que hablamos por correo o no? No.
Ah, está. Debe haber sido otro chico. Domínguez. Ah, vos fuiste. Está. Ahí. Me preguntaba porque no sabía el tema de la estacionalidad, porque para mí quedaba reflejado cuando en la zona 2, viste que hay meses donde haces 8 viajes o 12 viajes. Claro. En la zona 4. Bien. Me parecía que estaba repitiendo el efecto y después calculaba la estacionalidad. Claro. Bueno, ahí un poco, ya que saltamos con el tema de estacionalidad, que hablábamos con el compañero, que la mayor cantidad de viajes que hacías en la zona 2, debido a que la zona 2 estaba cubierta por las sierras y que en el momento de verano era razonable que viajara más veces porque las sierras tienen mayor afluencia de gente, por lo tanto hay más venta de carne, refleja la estacionalidad de la zona 2, pero no la estacionalidad de la empresa en su totalidad. La zona 1, la zona 3 pueden tener su propia estacionalidad. Y si uno reduce la estacionalidad de la empresa solamente a la estacionalidad de la zona 2, está de manera tácita negando la posible estacionalidad que tenga la zona 1 y la zona 3. ¿Bien? Entonces lo que hablábamos con él era que esa parte que ustedes recién mostraban, donde tenían valores históricos y donde abajo se podía estimar y sacar un cálculo de un coeficiente de estacionalidad, era un coeficiente de estacionalidad a nivel de empresa, que considere todas las posibles zonas, porque uno después lo que hace es, saca el efecto de la estacionalidad, ¿sí? Simula o proyecta los niveles de venta y luego le incorpora de nuevo el impacto de la estacionalidad. ¿Bien? Eso nosotros tenemos que completarlo. Sí. Bien. Nosotros sabemos más esta ahorita porque hicimos tecnología este año. Bien. Y no se usa más eso así, ya directamente a la fórmula. Bien. Ahora PTS, entonces no sabíamos Bueno. para qué era. Bueno, eso un poquito también lo hablamos con el compañero. ¿Cómo uno puede de manera... Vamos a hacerlo lo más intuitivo posible para que sea más fácil de entender. A ver, ¿qué implica la estacionalidad en las ventas de una empresa? Implica que hay momentos del año en donde las ventas de la empresa son mayores y en otros que son menores. ¿Bien? Bueno, ahora ese mayor o ese menor hay que compararlo contra algo, porque si no, mayor que qué o menor que qué, uno no sabe bien. Entonces uno que podría decir, bueno, a ver, ¿cuál es la venta promedio del año, de determinado año? Por ejemplo, la primera fila abarca desde mayo de 2014 hasta abril de 2015. ¿Bien? Entonces uno podría decir, ¿cuánto fue la venta promedio en esos 12 meses? Supónganse 80.000 kilos. Bien. Una vez que uno saque ese valor, que es la venta promedio del año, uno ahí sí tiene un elemento o un parámetro para comparar. Entonces puede decir, por ejemplo, la venta de mayo está por debajo del promedio porque son 68.000 kilos. La venta de junio también está por debajo. Bueno, justo tomó un valor bastante alto. Si hubiéramos tomado 70.000, por ejemplo, en vez de 80.000, uno diría, bueno, mayo está por debajo, junio está por debajo, julio ya está por encima de la media. Bien. Haciendo esa comparación, digamos, de la venta mensual respecto del promedio, uno puede ir asignando en la tabla de abajo, ¿sí?, cuánto representa esa venta mensual respecto de esa media. Por ejemplo, uno podría decir, mayo, que es más chico que la media de la venta anual, podría decir es 0,93, ponele. Ah, y ahí ya lo entendieron. Bien, entonces consiste en hacer una comparación de la venta mensual con la media anual. Y una vez que uno lo hace para todo el año, ¿sí?, ¿qué podría estar haciendo? Una vez que tiene la comparación de cada mes respecto de la media, ¿qué podría hacer con esos 12 coeficientes mensuales? ¿Cómo los podría relacionar? No sé si alguien me entiende la pregunta. Bien, podría ser un promedio, por ejemplo. Si yo saco la media de la venta de este año, ¿sí? Que la tienen calculada en la tabla de arriba, el último. En la tabla de arriba, en la última columna, está la media, ¿bien? O la venta promedio. Si yo comparo esta venta con la media, voy a obtener un coeficiente, por ejemplo, 70.948 kilos contra 70.910, me va a dar 1,0 algo, porque es un poquito más grande. Entonces, ese coeficiente lo voy a poner acá. En este mes voy a obtener otro coeficiente, acá otro coeficiente. Voy a tener 12 coeficientes, uno por cada mes. ¿Cómo puedo relacionar esos 12 coeficientes? Y puedo sacar un promedio. Entonces uno dice, bueno, a ver, en promedio, ¿cuánto puede ser? El promedio no está hecho abajo. Bien, bajemos entonces, por ejemplo, si uno se posiciona acá, si uno se posiciona acá y hace clic sobre esta celda que estoy señalando acá. Bien, sobre cualquiera. Bien, ¿qué es lo que tiene uno acá en realidad? ¿Qué refleja esto? Esto es el promedio, ¿sí?, de los 12 coeficientes que tengo. Bien. Sí, por una cuestión. Bien. Fíjense que Perdón, no es de 12, acá perdón. empieza en mayo. Claro, perdón, no es de los 12, perdón. Es el promedio. Corrido, pero no es
Claro. Arranca justamente desde, tenés que comparar enero y abajo el coeficiente. ¿Cómo? Ah, bien. Ah, se corrió por el costado. Se corrió, bien. Ah, está. Bueno, era para ver si estaban atentos. No, no, porque en realidad acá arranca desde mayo, pero acaba con el año calendario, va de enero a diciembre. Bien. Entonces, ¿qué hace, por ejemplo, esta celda que dice mayo o abril? Es relacionar de manera de promedio todos los coeficientes que sean de abril. Porque uno lo que está haciendo ahí es tratar de sacar la estacionalidad de todos los años. Bien. ¿Y esto para qué me va a servir? Bueno, para quitar el efecto de la estacionalidad del todo a nivel de empresa a las ventas históricas. Poder proyectar hacia el futuro ventas y una vez que proyecte ese valor, volver a meter el efecto de la estacionalidad. ¿Bien? ¿Se entiende la idea? ¿Cómo se trabaja con estacionalidad? Es básicamente dividir por el coeficiente primero para proyectar y luego una vez que tengo los valores proyectados, multiplicarlo por uno más el coeficiente y ahí le incorporo la estacionalidad. ¿Bien? Bueno. Pueden corregir si quieren, chicos, lo que es de enero a abril, deben estar bien. Y en mayo, este dato debe tomar la participación. Bueno. Bueno, una vez que... Luego de ahí pasaron a los viajes ustedes. Bien. Y a ver en la tabla de viajes cómo le fue. ¿No quieren hacerlo primero para que todos comparemos? Dale. ¿Tenemos el mismo resultado? Dale. ¿Cómo hicieron los otros la tabla esa anterior? Dale, volvemos a la parte de la venta y eso. Entonces, a ver. Hacemos esto. ¿Cómo haríamos, por ejemplo, para calcular, ¿sí?, el coeficiente de mayo, digamos ahí? Eso. Bien, toma la venta de mayo del primer año dividido la media de las ventas del primer año. Bien, ¿todos entendieron lo que hizo ahí el compañero o no? Después lo que hace es arrastrar la fórmula para poder sacar el coeficiente para todas las ventas de cada mes respecto de la media anual. Bien. Ahora, las 4 filas que siguen para abajo, ¿qué se supone que van a ser? La comparación de las ventas de los años siguientes respecto de la media de la venta de esos años. Bien. Bien. Y después habrá que modificar esto para que quede bien. Bien, hacemos doble clic ahí en el coeficiente de enero ese. Bien. ¿Qué me está comparando ahí? Me está sacando un promedio de los 5 coeficientes que corresponden a enero. Bien. Se supone que el de febrero lo que va a ser lo mismo con los 5 coeficientes de febrero. Bien, lo que hay que corregir ahora es que cuando lleguemos seguramente a mayo o a junio nos va a estar comparando valores en blanco. Exactamente. Bueno, ¿eso a dónde iría entonces? ¿Cómo lo corregimos? Hay que traer ese rango que está seleccionado en la columna 9, en la columna N, hay que llevarlo a lo que es mayo, que sería. Exactamente, perfecto. Y ahora sí. Y ahora podés arrastrarse. El de mayo, lo arrastro por el costado Bien, y revisemos ahí, por ejemplo, diciembre. bien, Cualquier cosa. bien. De ese modo, ahí los compañeros lo que han obtenido son los coeficientes de estacionalidad para cada mes basándose en la venta de los últimos 5 años. ¿Bien? ¿Alguien no entiende el procedimiento ese? ¿Lo que acabamos de hacer o no? Para los que han hecho tecnología, es algo que... ¿Tendrán los mismos coeficientes o tomaron? ¿Sí? ¿No tienen diferencia? Claro, por lo que aprendimos nosotros tendremos que haber visto toda una lista Sí. que vaya cambiando por año, pero en vertical, y ahí hacer el pronóstico de TS de todo. Bien, Y sacarías de todo el periodo, Claro. y no mes a mes ni año a año. claro. Igual serviría porque ahí sacás si tiene estacionalidad. Claro, cada el cuánto producto, tiene. si el producto tiene Claro. estacionalidad. Claro, pero necesitamos desestacionalizarla para simular. Exactamente. Simulamos con estacionalidad. Exactamente. ¿Cómo uno le saca la estacionalidad ahora a las ventas? A la Lo serie de divide ventas por históricas. Lo que hace es tomar las ventas históricas y dividirlas por uno más el coeficiente. Bueno, que acá ya está hecho en realidad porque te queda ahí uno más. Y luego, posteriormente, para incorporar la estacionalidad, lo que hace es multiplicarla por uno más. Bien. Pero es correcto lo que dice el compañero. Para hacer la simulación Hay que de hacerlo la sin venta, coeficiente. hay que hacerla sin el efecto de la estacionalidad. Bien, porque si no uno comete de simular con un efecto que es extraño al comportamiento de la variable venta o que está influyendo sobre el comportamiento de la variable venta. Bien. Una Bueno. cuestión para lo que es la zona 2, en función a la pregunta del Sergio.
Cuando uno piensa a lo mejor la estacionalidad de la zona 2, tiene que considerar que no solamente en el mes de diciembre, enero y febrero va a tener un mayor nivel de kilos vendidos, sino también que está ajustando por este coeficiente. Entonces, hay una variable que es cierta, que es el número de viajes. El número de viajes que se hace en la zona 2 en los meses de diciembre, enero y febrero es superior a la cantidad de viajes que se hace el resto del año en esa zona. Entonces ahí vamos a tener un mayor número de viajes a simular. Y por el otro lado, vamos a tener el coeficiente de estacionalidad, acá calculado. Entonces a la larga terminamos teniendo un doble efecto en la estacionalidad. Y es cierto que va a suceder que en los meses de enero, febrero y diciembre, el nivel de ventas de la empresa va a ser mucho más alto. ¿Bien? Bien. Bueno, ¿alguna duda del tema estacionalidad? ¿Algo de eso? ¿No? ¿Cómo luego después ir ajustado por estacionalidad? Ya teniendo tu coeficiente de estacionalidad. Bueno, bien. Bueno, ahí lo vamos a ver eso. Vamos primero a la parte de la tabla viajes, que es como más, que concentra mayor cantidad de variables e información clave, y después volvemos a cómo hacemos la parte de las ventas. Recuerdo que dijimos, lo fundamental es pensar la simulación de cada variable en cada viaje, al menos las que hemos marcado ahí, para que a partir de eso podamos empezar a completar el resto de las tablas. Uno no empieza por el flujo, sino empieza con el cálculo de las variables necesarias para después ver el impacto que tienen dentro del flujo de fondo. Claro, siempre que armemos planillas para hacer este tipo de análisis, uno tiene que pensar que en realidad el flujo es, obviamente es una tabla, y tal vez la tabla donde uno refleja la mayor cantidad de información, pero esa tabla tiene que estar haciendo referencias a registros anexos o accesorios, que es donde realmente uno hace el cálculo de la variable. Ustedes fíjense que acá nosotros estamos calculando gran parte de la información a la cual solamente después hacemos referencia en el flujo. Bien. Bueno, vamos con esta tabla, a ver. Cuéntanos qué han interpretado y qué han logrado ver de esto. Bueno, después, viendo el work que habíamos hecho entre todos Sí. de las variables, nos dimos cuenta que tenemos que hacer el peso de la media de res según los datos que nos daba acá. Muy bien. Que nos habían dicho que hacíamos el supuesto que todas las medias de res iban a pesar lo mismo en todos los viajes. Bien, íbamos a Iba tomar ser el promedio. El peso promedio de todas las medias res. Bien. Entonces, con la fórmula de distribución beta inversa, Bien. haciendo el aleatorio, Bien. poniendo alfa, beta, el mínimo y el máximo, calculamos el peso promedio que iban todas las medias reses en el primer viaje, en el segundo, así, Bien. por cada zona. ¿Qué es lo que me garantiza a mí la independencia entre ese peso promedio entre el viaje 1 y el viaje 2 y el viaje 3? El aleatorio. Bien, que cada fórmula tiene que tener su propio aleatorio. No puedo yo tener un solo aleatorio y hacer referencia a esa celda en todas las distribuciones inversas. Eso es lo que a mí me garantiza que los 101 kilos del viaje 1 sean distintos a los 92 kilos, a los 102 kilos del tercero y así. Bien, cada distribución beta inversa tiene que tener su propio aleatorio, digamos. Bien. Lo bueno que para calcular esa variable, una vez que hicieron la fórmula para la distribución beta inversa, lo arrastraron en cada una de las zonas y eso es lo que Exactamente. tenían que contemplar. Claro, Bien. con todos los meses. Exactamente. Exacto. ¿Cuáles eran los parámetros que necesitábamos para la beta inversa? Máximo, mínimo y moda. Muy Y bien, yo promedio. necesitaba conocer un valor máximo, un valor mínimo y el valor más probable, que lo llamamos moda. Bien. ¿Puede ser que haya un error en la planilla que ustedes subieron en la moda? A ver. Porque ese 108,25 no debería ser 104. ¿Puede ser? Puede ser, no me acuerdo ahora el dato en la consigna, pero puede ser. Si dice 104 como más probable en la consigna, entonces debería ser 104. Ahí está. Bien. Eso automáticamente les ajusta a ustedes todos los pesos promedios que hayan sacado para la tabla. Bueno, y el alfa y el beta los calculamos a partir de la fórmula, ¿no?, que les explicó el profe Escapín. Sí. Teniendo como parámetro también que nosotros trabajamos con la beta per, que la suma del alfa y el beta debe ser igual a 6. 6. ¿Bien? Bueno. Bien. Calcularon el peso promedio por viaje de las medias res transportadas. Y después hicimos lo mismo, pero con la cantidad de medias reses vendidas, llevadas por viaje, que lo sacamos de esta tabla. Muy Y bien. hacemos el mismo procedimiento. Muy bien. Con un entero para que nos dé Perfecto. redondo. Perfecto. Porque la variable es discreta, digamos. La cantidad de medias reses transportadas, yo tengo que llevar o 30 o 31. No puedo llevar 30,3 medias res, digamos. Bien. Y la multiplicación de esos dos nos va a dar los kilos transportados. Bien.
O sea que es distinta la noción de cantidad de kilos, ya es distinta a cantidad de media red y es distinto a los kilos de la media red. Son tres cosas distintas. ¿Bien? Todos entendieron eso, ¿no? Bien. Bueno, Muestran qué han hecho en la zona 2. sí, es importante. Eso me interesa saber. Estamos en el mes de septiembre. Claro, ¿Cuántos no, viajes tenemos que hacer en la zona 2? 8. 8 viajes. Muy bien. No lo tomamos en cuenta eso. Ah, Bien. bien. Fíjense que en lo que es la zona 2 tenemos 8 viajes que son fijos todos los meses. Y en el mes de enero, en el mes de diciembre, enero y febrero, tienen que aumentar 4 viajes más. ¿Qué tendríamos que hacer para poder reflejar ese efecto? Tenemos arriba el mes Claro, con un sí. con un sí, y considerando el mes, si es diciembre, enero, febrero, entonces que me calcule el valor de los kilos transportados y la cantidad de medias especies transportadas. O sea, Caso contrario, cero. básicamente lo que está diciendo Juan es, lo que han calculado acá, acá y acá está bien, y en Faltó estos, hacer un y en sí estos ahí. 4 viajes restantes se calcula de igual manera, solo con una cuestión adicional, que hay que identificar en qué momento del año estamos. Si estoy en el mes de noviembre, ¿era noviembre, diciembre y enero o de diciembre, enero y febrero? Si estamos en el mes de diciembre, enero y febrero, acá deberá aparecer información. Si no estoy en alguno de esos 3 meses, esta información debería ser igual a 0, porque estos viajes no existen. ¿Bien? Ahí la identificación del mes, ustedes lo pueden trabajar de diferentes maneras, como a ustedes les parezca, o haciendo referencia ahí, o pueden decir, los meses que yo tengo que considerar coinciden con el mes 12, el mes 1, el mes 2, por ejemplo, es otra forma. Depende de la anotación que quieran usar ustedes. ¿Bien? A ver, ¿cómo lo haría? Vamos a hacer Vamos a hacerlo para que le quede. Celda C, no sé cuánto es la del costado. Para el viaje número 9. ¿Cómo? Pensemos ahí arriba, la C1 dice septiembre barra 2019. ¿Qué dato tenemos ahí cuando vamos a septiembre? Una fecha. Vamos a ver cómo está escrita esa fecha. 1 de 9 del 2019. Podemos decirle directamente que busque el mes. ¿Qué me va a devolver el mes? El número del mes. O sea que me va a devolver 9. No me va a devolver septiembre. O sea que si ese valor de ahí arriba es igual a 1, 2, 11, o 12, entonces que haga el cálculo. Caso contrario, ¿Se entiende? lo puedes hacer. Si lo querés hacer desde arriba, tenés que considerar el número de viajes que está ahí al costado. Porque si vos haces la fórmula desde arriba, le decís que la de arriba sea diciembre, lo que es diciembre, lo que es enero y lo que es febrero, y que me haga el cálculo. Caso contrario, que me ponga 0, si vos traes la fórmula desde ahí arriba, te va a poner todos ceros en eso. Claro. Vos tendrías que considerar también cuál es el viaje. Porque la condición es distinta, digamos. Entonces tendrías que jugar con un sí y con un i. Sí. ¿Bien? Ya sea sí, y abrís, empezás a poner las 3 condiciones, o directamente acá abajo le pones el sí. Claro. Como quieran, lo pueden hacer de las dos maneras. Porque vos pensás que esto funciona al revés. Acá es si el mes es igual a tal cosa, y acá directamente es, no tiene nada que ver. Adentro necesitas también un i, porque tiene que ser menor que 8 o igual a 8 para contarle el Claro, viaje. Entonces claro. tienes que jugar con eso. Claro. Y tendrás que jugar también con un no. Claro, si uno arranca desde el 9, es más fácil, es más cortito, digamos. Nosotros también lo hicimos directamente del 9. Si el mes de arriba con la C1 Claro. cerra para que te calcule el mes, tienes que cerrar también paréntesis. Sí. No, antes de que y ahí le vamos.
Claro, ahí está uno. Porque son varias situaciones que te dan. Ujú. ¿Cuál es la condición lógica? Que el valor sea o sea 1, o sea 2, o sea 12. Por eso tenés que trabajar con uno, trabajar con un mes, compararlo a través de la condición lógica. Si sucede alguno de esos, mes, Bien. Perfecto. te quedó el igual ahí. Pones suprimir. Bien. ¿Es correcto que le ponga 0? Sí, porque está en el mes 9. Bien. No, ahí ponle 0. 0, está bien. Exactamente, lo mismo parece. Solo con la función distribución beta inversa correspondiente a la cantidad de medias transportadas. Ahí hay una alternativa. Me O copiamos de la fórmula anterior todo lo que es la primera parte para la condición lógica para calcular el O. Una forma es copiamos toda esa primera estructura y la vamos replicando en cada una de las celdas, o directamente corremos la fórmula para el costado y le cambiamos el cálculo de la cantidad de kilogramos. Cualquiera de los dos es válido. Quedaron unos cuantos paréntesis ahí, me parece. Ujú. Ahí el igual es. Y te falta ahí cerrar paréntesis, punto y coma. Eso. Bien. Bueno. ¿Cómo hacen ahora ustedes si este cálculo que hicieron, tanto para determinar si corresponde o no, considerar el peso de la media res o la cantidad de media res transportada y el total de kilos transportados, cómo hacen para replicarlo en todo el resto de los meses? Bien, bueno. Bueno, no es así. Para tranquilidad de ustedes, porque si no lo van a tener que hacer 84 veces el copiar y pegar. Eso. Ese es un... Bien. Pero antes de ver cómo se hace eso, veamos exactamente, veamos cuáles son todas las variables que corresponden a un mismo mes. Bien. Por ejemplo, porque nosotros ya tenemos 3 cálculos hechos. El peso de la media res promedio, la cantidad de media res transportadas y por producto de estos dos los kilos transportados. ¿Cuántas variables nos quedan por ver? Nos quedan ver el costo de la caución, roturas mecánicas y siniestro vial. Ya después empiezan de nuevo las mismas variables. O sea que tenemos 6 variables por cada uno de los meses. Bueno. Bien, claro. Y después eso va a ir directamente en el flujo haciendo referencia a los valores que tengamos acá. Con algún cálculo adicional que haya que hacer en algunos casos. Vamos con lo que sigue. El costo de la caución. ¿Alguien pudo trabajar sobre esta variable? Lo que nosotros hicimos está... ¿Cierto? Lo hicimos acá porque no sabía si estaba bien o no. Bien. A ver. Bueno, lo primero que tenía que completar era la frecuencia relativa, después tenía que sacar la probabilidad anterior y bueno, esto de rotura ya estaba dado. Sí. Esto lo calculamos haciendo la frecuencia absoluta dividido
la sumatoria. El total de y casos. la sumatoria está fija, entonces la podemos desplazar. Bien. Después la probabilidad anterior empieza desde 0 y la segunda es la sumatoria de las dos de arriba. Bien. La- Sí. Y bueno, Acumulada a inicio del valor. está. Y bueno, las roturas son los datos que nos da el enunciado. Sí. Y lo que nosotros armamos acá es para poder buscar el valor Sí. que empiece de 0 y llegue hasta este enero, ¿no? Que llegue hasta este, después desde este hasta el otro, que sería este, y todo hasta 1. Y acá hicimos un buscar B Con un aleatorio. con un aleatorio en toda la matriz y que nos devuelva de la columna 3. Ujú. Bueno, nosotros lo hicimos acá porque teníamos la duda de si estaba bien hecho o no así. Bien. A ver, chicos, pregunta. Agarra el micrófono. En lo que es la tabla anexa que tienen ahí los chicos, lo que han hecho ellos fue agarrar y armar un intervalo que vaya de 0 hasta 0,997500, desde este valor al que le sigue y así sucesivamente. Y a su vez después buscaron en esta tabla un valor aleatorio que coincida con esta parte y devuelva la tercera columna. Ujú. ¿Es necesario la segunda columna? No. Podrían haber trabajado directamente con un buscar ver acá, que a la Claro. larga es la lógica que se está usando por detrás. Claro. ¿Se acuerdan cómo poder simular una variable aleatoria cuando es discreta? ¿Qué alternativas tengo? Esa es una alternativa. Con un aleatorio entre. Exactamente. Si yo no conozco cuál es la distribución de probabilidades, una variable aleatoria discreta. Yo sé si esta variable, por ejemplo, se distribuye Poisson. Uno puede decir que sí, o a lo mejor tendría que probar realmente si eso se ajusta a una Poisson, o a alguna otra distribución aleatoria discreta. Por ejemplo, si yo intuyo que es una distribución de Poisson, uso para simular esa variable que sería una variable aleatoria independiente, cuando vaya a simularla, ¿no me lo tendería igual a un comportamiento normal? Al de considerar que la probabilidad de ocurrencia del evento que yo estoy analizando es demasiado pequeña. Lo que pregunta acá la compañera es, cuando yo repita la simulación muchas veces, ¿voy a arribar una normal bajo el supuesto que la distribución original era una Poisson? Yo para pensar una distribución Poisson, ¿qué tendría que comprobarse? Si la media y la varianza son iguales. ¿Bien? Esa sería una comprobación para determinar si la variable es Poisson. Si uno no conoce la distribución de probabilidad de esta variable, ¿qué puedo hacer? Alternativa número 1 es lo que estamos haciendo acá. Considerar la frecuencia relativa como la probabilidad de ocurrencia del valor 0 roturas para el primer caso. Para el segundo caso, es decir, que ocurra una rotura, esta es la probabilidad de ocurrencia, y trabajar después, en este caso, con la probabilidad del punto anterior. La otra alternativa, no sé si se acuerdan ustedes en investigación operativa, han trabajado con lo que es la generación de números aleatorios y después trabajar con intervalos de números índices. No sé si les suena eso. Investigación operativa, unidad 2, me parece, creo que era simulación. Entonces, esa es otra alternativa y en vez de usar un buscar B y un número aleatorio que va entre 0 y 1, podríamos usar un aleatorio entre, que era lo que decía acá Maico. Cualquiera de las dos alternativas es válida. Nosotros acá estamos trabajando con esa alternativa, pero piensen que a futuro está la otra para poder buscarla y ver cómo se realiza la simulación. Bien. Bueno. Entonces, ese valor que nosotros calculamos ahí estaría bien calculado. Está bien calculado. Y de ahí lo tenemos que... Y eso lo tenés que llevar para cada viaje. Claro. Ahí iría. Sí. Perdón, en rotura. Tiene que ser independiente uno del otro. Claro. Tiene que ser un independiente. Habría que hacer Entonces, una fórmula ahí. hay que usar esa fórmula ahí. Claro. Por eso usar el buscar B en cada uno de esos a partir de una clave. Exactamente. Digamos, lo que no pueden hacer ustedes es el cálculo que hicieron ustedes en la otra hoja, hacer la referencia. Porque en definitiva, ¿qué estás Si no de... te saldría. Cuando te cae caución, te caen todas Claro. las veces caución. Usted imagínense por que... roturas.
imagínense que... Con un solo aleatorio atás toda la tabla. Claro. No. Claro, y en realidad hay un aleatorio por cada viaje. Claro, porque vos pensás que cuando el cálculo auxiliar de ustedes de que hubo una rotura mecánica, va a dar en todos los viajes, lo cual sería imposible, digamos. Bien, entonces la fórmula que ustedes han hecho ahí, digamos, es trasladarla a la hoja, a la tabla de viajes, bien, en donde cada viaje va a tener su propio aleatorio que lo va a hacer de manera independiente respecto de los otros viajes, la probabilidad de ocurrencia o no del evento, ya sea la caución, la rotura o el siniestro. Claro, las últimas dos columnas haciendo el mismo método que hicieron ustedes, un buscar B por aproximación, no de coincidencia exacta. Claro, buscas en el primer columna y que te devuelva si es 0 o 1. Y de las demás variables, Sí. caución y Sí, siniestro, sí. no lo hicimos, pero La lógica, ¿cómo es? La lógica es la misma. ¿Qué es lo que diferencia, digamos, la lógica de determinación de si el evento ocurre o no, ya sea la caución, el siniestro vial o la rotura mecánica, es la misma? Ahora, ¿qué es lo que diferencia un evento de otro? Además de la probabilidad de ocurrencia, digamos, cuando uno quiere incorporarlo en el flujo. Claro, en realidad lo que te diferencia un evento de otro es el costo que tiene, digamos, para la empresa, ¿no? En el caso de la caución sabemos qué es. Tiene una penalización económica fija, digamos, que es la multa. En el caso de la rotura mecánica, ¿de qué hablaba el enunciado como costo, digamos, entre comillas, económico para la empresa? ¿Qué es lo que sucede? Claro, un costo de oportunidad porque, ¿qué pasaba en ese caso? Si se me rompe el camión en el viaje, yo no llego a entregar la mercadería, entonces la mercadería que yo llevaba, la venta estaba perdida, ¿bien? Y en el caso del siniestro vial, lo mismo, ¿bien? O sea que hay una diferenciación en cuanto a valorizar de manera financiera o económica, como quieran tomarlo, la ocurrencia del evento, ¿bien? Bueno, pero la lógica, que es la pregunta que me hacían ustedes, la lógica para determinar si el hecho ocurre sí o no, es la misma, digamos. ¿Sí? Son tres eventos que se comportan, salvo con diferentes probabilidades, pero se comportan, digamos, uno podría seguir la misma lógica para determinar si ocurre o no. Bien. Sí. Yo no entiendo directamente por qué tomamos en cuenta el costo de la caución. Bien. ¿Por qué? Porque ¿cuándo vas a tener un costo por caución? Cuando la media res pese menos de 75 kilos. Sí. Y nosotros ya habíamos estipulado como mínimo 75. Ujú. Entonces, cuando simulamos, el peso de la media res nunca me va a dar menos de 75. Bien. Quieren que sigamos con roturas mecánicas, aunque sean siniestros, que se comportan igual, y después vamos a caución o empezamos por caución. Es lo mismo. Como quieran. Rotura y siniestros. Acá lo que dice la compañera es, si el valor mínimo de la beta que yo utilizo para poder simular el peso promedio es 75, nunca caigo en caución. Sin embargo, hay una probabilidad de ocurrencia para la caución. Entonces, no, porque vos fíjate que tenés información, si vas a la variable aleatoria, acá, un poquito más abajo, Eso, más abajo. variables aleatorias discretas, caución, tenés una probabilidad de ocurrencia con la observación que le hicimos nosotros acá, que faltaba el 4 adelante, no eran 9.000, eran 49.000. Hay una probabilidad de ocurrencia. Tenés cada 12 viajes en 49.669 va a ocurrir una caución. Y eso lo tenés que reflejar dentro de tu flujo. Entonces hay una alternativa para poderlo trabajar. Yo digo, si realmente ocurre la caución, ¿qué es lo que termino perdiendo? La cantidad de kilogramos que estaba transportando valorizado por su precio de venta, es decir, la venta que no he podido realizar. En ese sentido, uno tiene distintas alternativas. Podría simular un número por debajo de 75 y decir, bueno, simulo un valor que va entre 60 kilos y 75. Y hago que ese sea el peso realmente promedio transportado. Pero si uno se pone a pensar también, el simular un peso muy liviano para el total de kilos transportados implica tener una pérdida chica. Entonces, más que simular un valor entre a lo mejor 60 y 75, podríamos simular un valor entre 74 y 75, de forma tal de que si ocurre la pérdida,
sea un valor lo más pesimista posible. ¿Qué se puede hacer? Al valor de 75, restarle de última un aleatorio, que de última me termina dando un valor más chico que 75 y muy cercano a 75. El valor más chico puede ser 74 y oscila entre 74 y 75 el aleatorio. En el parámetro del peso, exactamente. Ujú. Exacto. Claro. Esa es una forma, no es la única, pero también tenemos que tener en cuenta la probabilidad de ocurrencia. O sea que cada más o menos 50.000 viajes tenemos que tener 12 veces Sí. de chance que ocurra una causa. De Es un valor hecho, muy chico, pero tiene que ocurrir al menos en los 30 y pico mil números aleatorios que vamos a simular, tiene que ocurrir eso. De hecho, es una situación que te puede ocurrir si vos tenés que asesorar a un abastecedor. El abastecedor vos vas y le decís, bueno, mira, necesito que me des un peso mínimo de la media res, un peso máximo y el peso más probable. Y mira, el peso mínimo tiene que ser 75 kilos, te va a decir el tipo. Porque si no, caigo en caución. Ahora, la realidad es que a veces caen en caución. Entonces, ese dato... No, en la realidad es que hay veces que compran de menos de 75, aunque él te diga que es el mínimo. Porque cometen errores, digamos. Si bien la probabilidad es muy baja, y de hecho es un dato real ese, ¿por qué? Porque el abastecedor que hace cuando va a comprar el campo, ya más o menos por la experiencia que tiene, reconoce cuando el animal es muy pequeño todavía para ser faenado. Pero sin embargo, es riesgo humano, digamos. El hecho ocurre. Pero si vos le haces la consulta, esto que decía el profe Escapín la otra vez, que decía, bueno, es muy fácil usar la beta porque uno se relaciona con el empresario, con el inversor, y le dice, dame 3 datos, dame el mínimo, el más probable y el máximo. Si vos le preguntás a un abastecedor cuál es el mínimo del peso de la media, y te va a decir 75, porque si no caigo en multa y tengo un problema con el ministerio. Ahora, sin embargo, los abastecedores sufren cauciones. Entonces, ahí es un ejemplo donde el inversor o la persona que uno asesora le dice un dato que no es tan real, digamos, sino que uno lo tiene que considerar con un pequeño ajuste, ¿bien? Porque el abastecedor obviamente no quiere que pese menos de 75, pero sin embargo eso ocurre, ¿bien? Es como para considerarlo también. Y además de la valorización de todos esos kilos que está transportando, le subamos los 10.000 pesos de la multa, que le impone el ministerio por no cumplir con la reglamentación, ¿bien? Bueno. Sí. Nosotros ahí para el costo de caución, en el peso de la media res, hicimos un buscar vez con las probabilidades con las probabilidades de la caución, que tiraron un valor de 75 menos un aleatorio de peso. Y de ahí después calculamos el costo de caución, que era los 10.000 por cada 2 medias res y lo de más el peso que perdía. Muy bien, está muy bien. ¿No se dieron cuenta? Lo que hizo el grupo fue... Me gusta el micro. Lo que hizo el grupo fue trabajar, antes de buscar la distribución beta invertida, ¿bien? Lo que estamos haciendo acá es, primero simular la probabilidad de que el peso esté por debajo del 75. Y buscando un valor que al hacer 75 menos el aleatorio te da entre 75 y 74, 74 y 75. Si ese valor era 12 dividido 49.000, o sea que si ocurría esa probabilidad, por más que era muy pequeña, ocurre una causa. El valor que tiene que simular entonces es 75 menos el aleatorio. Caso contrario, simula el peso con el valor de la otra tabla. De esa manera los chicos pudieron ajustar fácilmente estos pesos. En algún caso caerá un valor por debajo de 75 y en la mayoría de los casos va a ocurrir un valor por encima de 75. Entre un valor de 75, un valor máximo y un valor modal. Entonces, en esa columna ahí ya tenés que tener valor en peso. Lo podés hacer si querés. ¿Cómo lo quieren hacer? ¿Lo hacemos así? ¿Cómo les resulta más cómodo? Usando la tabla que está en la hoja variables aleatorias, como en la primera parte, como mostramos la primera parte, es decir, utilizando esos datos, o trabajarlo como lo trabajó el otro grupo, que es otra opción. No sé cómo lo entendieron mejor, cómo les parece que lo resolvamos ahora, así les queda a ustedes la idea de cómo se resuelve esa parte.
Claro, Igual. exactamente. Lo importante es pensar en el buscar B para poder generar y aleatorizar la probabilidad de ocurrencia de la causa. Bueno, si quieren lo hacemos con las tablas anexas, así queda hecho con la tabla anexa, ¿te parece? Y queda como un modo alternativo el que hicieron los chicos, que también está bien. Bien. Bueno, a ver, ¿cómo empezaremos entonces? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer que me calcule la planilla de cálculo en este caso? Bien. Vamos por partes. Si es menor o mayor a 75. Si es menor a 75, yo voy a caer en caución. O sea, se da el evento. Bien. Bueno. Si uno va a trabajar con un sí menor que 75, entonces tenemos que corregir primero. Exactamente, caemos a la cuestión de las chicas. Si no, si quiero ver si ocurre caución, tengo que trabajar acá, con un buscar B. Si ocurre la caución, es decir, que sale 1, el valor 1, Claro. entonces puede ser alternativa 75 menos el aleatorio, eso me da el peso multiplicado por la cantidad de medias veces transportadas, me da la cantidad de kilos que termino perdiendo. ¿Cómo se dirá? Vamos a hacerlo así. Vamos a buscar la probabilidad de ocurrencia, en primer lugar. Entonces pongamos igual, buscar B. ¿Qué tenemos que buscar? Un número aleatorio. Cerra paréntesis. Muy bien. Punto y coma. ¿Dónde lo vamos a buscar? Bien. Fíjalo. 2. En principio, ese número, si nosotros lo vamos aleatorizando, muy rara vez saldrá 1. O sea, 12 de cada 50.000 veces sería un 1. Bien. Si quieren podemos aumentar el 12 y llevarlo a 12.000 para que veamos que en algún Claro, momento sale uno. uno. Vamos a comprobarlo y después corregimos el 2 O sea, sobre la tabla. También una alternativa entonces sería ver, poner el 1 y hacer el cálculo y después aleatorizar ese 1. En el primer tramo hay un claro. Sí, pero ahí vamos a trabajar al revés, con la lógica de la fórmula. En los dos le pongo un número para ver qué me da. Sí, y el 2 tiene muy pocas chances de ocurrir. Claro. Bueno, era más fácil aumentar la frecuencia absoluta, cosa que Claro. haya más chance de que salga. Por eso Mirá. yo decía, en vez de 12, pongamos Ponele acá, un número alto, 12.000. acá, 12.000. Bien. Ahí está. Entonces tenemos casi un 20% de chance de Y ahí simulamos. que tengamos caución. Y ahí sale el 1. Ahí sale el 1 cada tanto. O sea que el buscar B que uno está utilizando, lo que está devolviéndole como dato es la probabilidad de ocurrencia del evento. Si el evento ocurre o no. El 1 indica que el evento ocurre y el 0 indica que el evento no ocurre. Bien. Si en ese caso ahí daría 1, habría que poner el otro lado que sea menor a 75. Bien. Vamos por parte. Ocurrió el evento. ¿No es cierto? Si ocurrió el evento quiere decir que yo tengo una media res, ¿sí? 2 media res, ¿sí? Que eso fue una consulta creo de alguien también otra vez. La media res por lo general tratan de que pesan lo mismo cuando están en el frigorífico, es decir, porque agarran el animal y lo cortan a la mitad. Puede haber una pequeña diferencia, que pese 74 y 75 la pareja y demás. Nosotros qué supuesto vamos a hacer que sí, las 2 media res están por debajo de él. Entonces, ocurre la caución, eso quiere decir que a mí me van a decomisar los kilos, ¿sí? Que están debajo de ese pesaje porque estoy faltando a la norma del ministerio. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que saber ahora? ¿Cuántos kilos son los que me van a ser decomisados? Bueno, ¿cómo calculo los kilos ahora? Bien. Si ocurre en el viaje 1, ¿sí? Bien, pero a ver, vamos por parte ahí. Porque ahí... Claro, ¿sí? Solamente que acá dio 1, ¿por qué? Porque nosotros le pusimos 12.000 como frecuencia relativa, le habíamos puesto 12.000. Como absoluta, perdón, y... Bien, ¿75 sería? Bien.
El 75 ajustado, ¿por qué? Por un aleatorio. Bien. ¿Qué te va a dar? Te puede dar 74 como mínimo o 74 como algo. Bien. Entonces. Una cuestión, ¿todos entendieron por qué al 75 le restamos un aleatorio? Porque la idea es reflejar la mayor pérdida posible cayendo en caución. Yo le pongo un valor muy chico al peso de la media res, peso promedio, al multiplicarlo por la cantidad de kilos y después valorizarlo por el precio, voy a tener una pérdida menor. En cambio, mientras más cerca del 75 estamos contemplando la probabilidad en términos de prudencia de un costo que en realidad, si tenemos, no queremos caer. Claro. Es un criterio de prudencia decirle al inversor, o sea, de cuando uno le devuelva la conclusión al inversor sobre la TIR del proyecto, bueno, que al menos si se da la caución, la pérdida que uno está tomando en el flujo de fondos para calcular la TIR sea la máxima posible, es decir, la más pesimista posible para el inversor. Como un criterio de prudencia, uno, cuando mucho, la TIR está siendo con algún criterio de prudencia un poco más baja de lo que podría llegar a ser. Y no más alta, digamos. Tratemos nunca de que el resultado sea por encima de lo que realmente puede ser. ¿Bien? Entonces, bueno, en este caso estábamos. Se produce la caución solamente porque hemos modificado los datos de la tabla, ¿sí? Modificamos la frecuencia absoluta, pero en realidad acá no estaríamos en caución, ¿bien? Porque el peso promedio es 101. Bien, entonces, ¿cómo haría yo suponiendo que este peso me produjo a mí caer en caución? ¿Cómo haría ahora? Bien. Muy bien. Bueno, a ver, vamos a escribirlo así queda. La condición lógica del sí lo ponemos adelante. Sí, ese valor es igual a 1, es decir, ocurre la caución, o estoy en una caución, digamos, o en situación de caución. Bien. Ese pico. ¿Se entiende por qué pico? Que después lo vamos a tener a arrastrar y es el Bien. valor. Bien, entonces. Tócame F9, así aparece caución de nuevo. Ahí está. Eso. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho ahí? Un pequeño ajuste sobre el peso de la media res. Si acá yo tengo un 1, quiere decir que cae en el elemento de caución. ¿Bien? Por lo tanto, eso quiere decir que la media res, o el peso promedio de la media res que estoy transportando, es menor a 75 kilos. Ese control que puso el compañero recién, que es el sí, justamente lo que hace es eso. Si esto es igual a 1, entonces tomo el valor mínimo, que son los 75 kilos, este dato que me daría a mí el abastecedor, diciéndome, che, a mí la media res no me tiene que pesar menos de 75 kilos, porque si no caigo en multa. Sin embargo, eso le ocurre al abastecedor, en algún momento le ocurre. En 12 veces de cada 50.000 veces le pasa eso. Bueno, lo que hace entonces es aplicar este ajuste, que es tomar ese valor de 75 kilos, que es el mínimo, y restarle un aleatorio. Cosa de que caiga un valor muy cercano a 75, y que cuando yo ahora valorice el costo de esta caución sea el máximo posible que podría sufrir el abastecedor. Claro, los kilos transportados van a ser menores justamente porque este peso de la media res es muy cercano al mínimo, digamos. Bien, entonces, ya ajustamos los kilos. Ajustamos el kilo de la media res. Por producto por la cantidad de media res obtengo la totalidad de los kilos transportados. Bueno, ¿qué me falta hacer ahora para que esta celda que dice costo de la caución sea realmente un costo? Bien, entonces, esa fórmula que tengo acá yo, que me da un 1, ¿por qué la voy a multiplicar? Bueno, a ver, vamos por partes. Hay que tener cuidado. Sí. Estamos usando ese 1 para calcular el peso. Y después si le metemos otra fórmula, claro, nunca nos va a dar un valor. Exactamente. Porque inmediatamente yo cambio el 1, ¿qué pasa acá? Ese control que le pusimos primero de todo,
desaparece. O sea, o en realidad me devuelve el valor falso. No, el problema es que Mm, tú estás adaptando claro. tu fórmula, este 1 Sí. lo estás usando para ver si haces el cálculo de la caución. Ujú. Pero si en ese caso, cuando dé 0, cualquier valor multiplico por 0 va a seguir dando 0. Una alternativa puede ser jugar con esta parte acá. Ujú. Hacer que esto valga 1, 0 y el costo de la caución para todo el mes es jugar con esta celda haciendo el producto entre este valor, Ujú. ¿bien? Por este multiplicado por lo que, Claro. por lo que vale, perdón, cada Claro. kilo. Claro. Esa es una alternativa. Lo que Para dice, no tener que andar lo que dice Juan es, si yo manipulo esta fórmula que a mí me está diciendo ocurre o no ocurre la caución, cuando yo la manipule haciendo por el producto de los kilos y el valor de venta de los kilos, lo que va a suceder es que, claro, que este 1 no va a ser más un 1. Inmediatamente, si eso no es un 1, esta fórmula que puse acá deja de tener sentido, o al menos el sí no es que no tiene sentido, sino que me va a devolver el valor falso. Bien. Y ahí yo tengo un problema, porque en realidad esto funciona así. Entonces, tener una referencia circular que para calcular el valor de F3 vas a tener que saber cuánto fue el peso. ujú, Para calcular el peso tenés que saber cuánto vale F3. claro. Ahí tenés un Es- problema de que las dos celdas están Claro. relacionadas. El vínculo de la celda es así, digamos. Entonces, cuando vos... Claro, ¿me entendés? Entonces, una solución a eso, ¿qué es? Bueno, ¿cómo yo calculo los kilos que me van a ser decomisados por la caución? Bueno, es fácil. Son estos kilos. ¿Bien? Que si yo los multiplico por un 1, sigue siendo el mismo resultado. Si en lugar de suceder en el viaje 1 hubiese sucedido en el 3, es la misma situación. Serían estos kilos multiplicándolos por el 1 que tengo acá. En definitiva, si uno hace un sumo producto de estas dos columnas, lo que obtiene acá, ¿qué es? Es la cantidad de kilos de cada viaje donde sufrí una caución, ¿sí?, que me van a decomisar. Por ejemplo, hagamos acá en esta celda lo que estábamos diciendo recién. Vamos por parte primero. Saquemos el total de kilos que nos decomisarían ahora en los viajes donde hemos sufrido la caución. Muy bien. Y eso, perfecto. Quedó el paréntesis Eso. detrás de 10. Ahí está. Bien. Bueno, a ver, acá, veamos esta situación. En el mes de septiembre, en la zona 1, ¿cuántas cauciones hubo? Hubo una. Por lo tanto, la cantidad de kilos decomisados en el mes de septiembre serían 2.149,70. ¿Cuánto da acá? 2.149,70. ¿Bien? ¿Por qué? Porque surge de la multiplicación de este vector con este vector. Como todos los otros son 0, todos es 0, salvo este donde tengo el 1. Aprieta el F9 a ver si aparecen más de un 1. Ahí está, mira. 7.073 me da ahora acá. ¿De dónde surge ese 7.073? Y bueno, será la suma de 2.457 más 2.241 más 2.374. ¿Se entiende? De este modo... Claro, es este por este, este por este y este por este. De esta manera yo que hago, totalizo los kilos que me decomisan a mí por todas las cauciones que yo sufra en determinado mes y en determinada zona. ¿Bien? Bueno, una vez que ahora tengo los kilos que me decomisaron, ¿qué me hará falta hacer? Muy bien. A esto, para valorizarlo, ¿por quién lo voy a multiplicar? Para sacar el monto. Para sacar un monto, ¿qué multiplico yo? Precio por cantidad. Muy bien. ¿Qué tengo ahí yo? ¿Cantidad o precio? Cantidad. Me falta multiplicarlo por el precio. Si bien era una variable cierta el precio, fíjense que les hemos dado la posibilidad de contemplar que el precio pueda crecer a futuro. Ujú. ¿Bien? O sea que podemos usar alguna fórmula para traer el precio de cada mes. O considerar ahora simplemente el valor cierto, fijarlo y después arrastrar la fórmula. Eso para esta primera instancia no hay problema. Variable cierta, la otra celda, la otra hoja, arriba de todo, Arriba de todo está el precio. 145. Ahí está. Bien. Fíjalo directamente. Ahí está. Bien. Si hubiera tenido que traer precios distintos en función del mes, ¿cómo lo traigo?
con un buscar. No un buscar B, un buscar H. ¿Bien? Buscar horizontal. Muy bien. Bueno. Entonces acá lo que yo tengo... ¿Por qué? Porque el dato no lo tenemos escrito de manera de columnas, ¿bien? Sino lo tenemos en forma de filas. De filas. Bien, entonces ahí lo que yo tengo, esos 344.625 pesos, surge de los 2.376 kilos que me decomisaron por el precio de venta que me refleja a mí el costo de oportunidad de no poder haber vendido esos kilos. ¿Está completo el costo de la caución ahí? ¿Qué le falta? La multa adicional. ¿Quién diría cómo ahora? calcular la multa? Vamos a ver cómo se calcula la multa. Los 10.000 dividido 2, porque son 5.000 por cada media res y Muy bien. multiplicado por las media res. Perfecto. Porque la multa, digamos, de 10.000 pesos que plantea el ministerio es por animal. O lo que es lo mismo es cada 2 media res. Entonces lo que dice la compañera, si es por animal puedo dividir los 10.000 dividido 2 y eso me equivale a 5.000 pesos de multa por cada media res. Bien. Entonces, si yo tengo 5.000, vamos a ver. Claro, exactamente. Si vos tenés más de un viaje donde tenés caución, ¿qué es lo que tenés que considerar ahí vos? La suma de los kilos, perdón, de las medias que hubo en todos los viajes donde ocurrió una caución. Exactamente. Bien, lo que dice el compañero es, en realidad hay que considerar también además la cantidad de viajes donde hubo cauciones, porque si yo, digamos, tengo más de una caución ahí, voy a tener que considerar la cantidad de MRS, ¿sí?, donde hubo caución en esos viajes. Si bien por la probabilidad de ocurrencia va a ser muy difícil que ocurran más de un viaje en la misma zona el mismo mes, acá solamente nos daba, porque habíamos modificado los valores de la tabla, cuando ustedes trajen con los datos originales que nosotros le pasamos, va a ser casi imposible de que le suceda eso. Pero si sucediera, la forma correcta de trabajar es lo que está haciendo el compañero, que es otro suma producto. Bien. Bien. Bueno. El tema acá del número par o el número impar de la media red, esto dándome algo por las dudas si yo me como algo. Porque puede suceder, no necesariamente cuando el camión sale del frigorífico, digamos, a hacer los repartos, no quiere decir que lleve todas las parejas de las medias redes de los animales, ¿no es cierto? Por ejemplo, el abastecedor puede haber comprado el día de ayer 30 animales, lo que equivale a 60 medias reses. Y a lo mejor el día siguiente tiene que vender 59 o 57. ¿Eso qué implica? Que va a llevar, si son 57, lleva 28 parejas y lleva una media res adicional. Es decir, que en la cámara del frigorífico que queda la pareja de esa que fue sola, más otras 2 medias res que son las parejas del animal que quedó. Bien. Ahora, si sucede esa situación que yo tengo 57 medias res, donde una pareja me quedó en cámara y la otra está viajando, ¿me siguen todo lo que estoy diciendo? Y en ese viaje hubo una caución. ¿Qué implica eso? Bien. Que la pareja que quedó en cámara también está sujeta al peso promedio del viaje. Por lo tanto, esa media red debería ser decomisada también. Es decir, que a los kilos que están transportados, habría que sumarle los kilos de la pareja que quedó en cámara. Si es impar. ¿Me siguen todos? O sea, el hecho de que la cantidad de medias reses sean transportadas sea impar, implica que hay una pareja que quedó en cámara. Bien, si hay una pareja que quedó en cámara y cae en caución, esa pareja tiene que ser decomisada también. Bueno. ¿Hay alguna manera de poder reflejar eso? Y de poder salvar ese problema. Sí. Entonces, con el sumo producto de trabajar con la media res que te da ahí. Estás ahí, teniendo en cuenta que ustedes podrían matar la cantidad de culpables. Tenemos acá.
estoy considerando 29 medias res que se están transportando más que me quedó en la cámara. Bien. ¿Se puede ajustar acá, entonces, para asegurarnos que siempre nos dé un número par? Sí, podría ser una alternativa. Que si el número que nos da es par, quede ese número. En caso contrario, que le sume 1 para volverlo par. Y si no, como la mayoría lo debe haber trabajado, directamente decir, bueno, si quedó esta media res en el frigorífico, no la considero para el cálculo de la causa. ¿Qué es lo que estoy perdiendo dentro del análisis? 5.000 pesos, que lo voy a tener como una ganancia más alta, y a su vez el valor de los kilos de la media res valorizado por su precio. Que son casi otros 5.000. La pregunta, para hacer todo el cálculo, son 5.000 pesos más otros 5.000 una pesos media aprox. más una media res Por el precio. por el precio. Sí. Que son casi otros 5.000 pesos más o menos, porque la idea de la multa es que la multa refleje lo que el abastecedor obtendría por la venta del animal. O sea, que vos perdés los kilos de carne y además lo que vos obtendrías por la venta de eso. O sea, que en definitiva uno pierde los 5, o sea, está tomando como una mayor ganancia que en realidad no existe, los 5.000 pesos que dice Juan, por la media res que quedó en cámara y que no estoy considerando que también debería ser decomisada, y además los kilos de esa media res multiplicado por su precio. Aproximadamente unos 10.000 pesos. Bien. Con un evento que tiene una probabilidad de ocurrencia bajísima. Sí. O sea que de última, a lo mejor en los 84 meses tenemos 2 o 3 cauciones. Sí. Estás considerando 30.000 pesos menos, traídos desde el momento Sí. 84 para acá. Sí. Nada. Bien. ¿Sí? O sea, si bien el evento, para ser considerado de manera correcta, debería ser como lo explicábamos recién, si es par o impar y demás, el no contemplarlo no tiene un impacto tan grave sobre la conclusión final o sobre el valor final de la TIR, digamos. Eso es lo que nosotros queremos decir. O del BAN. O del BAN, claro. El hecho de que contemple o sea, que todas las medias res sean menores de 74. Exactamente. Claro, está aumentando muchísimo. Exactamente. El criterio de prudencia, O sea, claro. el criterio de prudencia que hemos tomado supera ampliamente los riesgos de no considerar el hecho de que hay una media que quedó en la cámara. Entonces, digamos, no sé. Bien, a ver. Sí. En la parte de caución hicimos una función redondear par del peso por la cantidad. Bien. Para que me lo Redondear convierta. par. Al impar me lo convierte en par y ya me resolvería el error. El problema es que dame Sí. Tenemos que conseguir dos micrófonos. Tenemos que conseguir otro micrófono, es cierto. El problema es que acá no estamos jugando ya con el costo, estamos jugando con la probabilidad de ocurrencia en sí. Claro. ¿Ocurre o no ocurre? Claro, ustedes lo tienen ajuste. Esta fórmula que está acá, la tienen contemplada acá adentro. Claro. Por eso al hacer el producto, juegan con esta parte. Claro, exacto. Bien, nosotros, dado la solución que se han propuesto, acá quieren tener ceros y unos. Bueno, entonces tenemos que contemplar, trabajar con estas celdas adicionales, esta fila adicional, para poder contemplar la probabilidad de causa. Sí, o sino que si en el columna de costo de causa aparece un 1, que en la misma fila de la cantidad de media reses, si es impar, que sea par. Que se le sume 1. Lo que dijo el compañero. Si acá aparece un 1 en la probabilidad de ocurrencia de la caución, que la cantidad de medias reses, si es par, quede como está. Si es impar, ejemplo, acá, 33, que ponga 34. Claro, que sea ese más 1. ¿Bien? Esa es otra alternativa. Que sea el valor de la media res transportada más 1. Bien, es otra forma también. Y hay que jugar con un sí en lo que es la columna D relacionado con la columna F. Bien. Bueno, este es otro ejemplo por ahí a la hora de uno como profesional tratar de asesorar a un cliente en donde aparecen algunas cuestiones que uno tiene que saber reconocer si el efecto final sobre el asesoramiento que uno va a dar es lo suficientemente significativo para hacer uno un esfuerzo de procesamiento y mental que puede ser no tan complejo o no, pero que finalmente el impacto no va a ser tan grande. Bien. Nosotros qué creemos, si hay tiempo y voluntad, se hace.
Ahora, si están medio complicados con el tema del asesoramiento, con el tiempo del asesoramiento, bueno, se puede obviar siempre y cuando uno tenga ese criterio de decir, che, el peso final sobre la decisión final no va a ser tan grave. ¿Bien? Bueno. No sé cómo después llevamos esa información a los flujos. Bien. Pero vamos por partes. Por lo menos terminemos este primer mes. Claro, que quede un mes, vemos cómo lo trasladamos. La lógica para el resto de la zona es lo mismo, considerando en lo que es la zona 2 y la zona 4, que si acá estamos en el mes de diciembre, enero o febrero, el viaje 9, 10, 11 y 12 debe asumir valores, en caso contrario es un 0. Bien, bueno. ¿Seguimos? Hagamos la rotura mecánica Hacemos o rotura. llevamos esto ya a lo que es la tabla de total de kilogramos vendidos. Dale, Por más que vamos a tener alguna cuestión acá que no hemos calculado todos los kilos para todas las zonas. Sí, yo quería que les quedara también cómo trasladaban para el resto de los Bueno. meses para... Cerramos entonces lo que es zona 1, Sí, variable rotura mecánica y siniestro vial. bueno, vamos por parte. El costo de la rotura mecánica es que el suceso ocurra, ¿sí? ¿Sí? Un 1 o un 0, y ese suceso valorizado. O sea que tengo que calcular dos cosas. Lo primero es la probabilidad de ocurrencia. ¿Cómo lo voy a calcular? Bien, vamos a usar la misma lógica que hemos usado con la caución. ¿Qué haríamos en este caso? Vamos a utilizar los datos de la tabla anexa. ¿De qué modo? A ver, vamos a ir escribiendo ahí la fórmula para... Ah, bien, completemos las tablas. Fíjense que la rotura, una diferencia que tiene la rotura es que la probabilidad de ocurrencia no depende de cada zona. Bien, y eso es una cuestión lógica también. Las diferentes zonas tienen diferentes trayectos, algunos más largos, otros más cortos. Mientras más kilómetros recorre el camión, más probabilidad tiene de tener una rotura o un siniestro en esa zona. Y en algunos casos, como los meses de diciembre, enero y febrero, la zona 2 y la zona 4 tienen incluso mayor cantidad de viajes. Mientras más veces circula el camión, hay mayor probabilidad de que ocurra alguno de esos eventos. Bien. Entonces, nosotros estamos en la zona 1. ¿Cómo vamos a calcular la probabilidad de ocurrencia de una rotura mecánica en la zona 1? Bien, vamos a usar el buscar B que estábamos usando. Vamos a usar un aleatorio que nos permite independizar cada uno de los viajes. Ese valor aleatorio lo vamos a buscar en el correspondiente a la probabilidad de ocurrencia de una rotura mecánica de la zona 1. ¿Sí? Eso es importante, tomar la tabla que corresponde a cada zona. Y por último, el último parámetro lo vamos a tomar como verdadero, es decir, aproximado. Bien. Bueno. Un 0 tenemos, ¿eso qué quiere decir? No ocurre roturas mecánicas. Bien. Ahí tenemos la probabilidad de ocurrencia del evento. Ahora, ¿cómo vamos a proceder ahora para valorizar, en el caso de que ocurra el evento, la pérdida que sufre la empresa? O mejor dicho, ¿cómo uno valorizaba esa, de manera financiera, si ocurre ese evento, cómo valorizaba la pérdida que sufría la empresa? Muy bien, se perdía el monto de venta correspondiente a qué cosa? A los kilos que iban en ese viaje. Es decir, el camión iba en pleno viaje y sufrió una rotura mecánica. ¿Eso qué implica? No puede continuar con el viaje, la mercadería no llega a las carnicerías, se pierde la venta del día. Sí. Serían, claro, la valorización, si ocurre una rotura, el producto de los kilos transportados por su precio de venta sería la valorización, ¿sí?, de esa pérdida que sufre la empresa por la ocurrencia del evento. Que acá había otro criterio de prudencia que habíamos tomado nosotros, porque la semana pasada un compañero me preguntó, pero a ver, vamos a considerar, claro, se rompía la vuelta o se rompía la mitad del viaje. Bien, el viaje, el reparto, ¿qué implica? Que el camión sale, entra en diferentes localidades, llega a una carnicería y baja parte de la mercadería. Es decir, que posiblemente
luego de recorrer la primera carnicería ya no transporte, por ejemplo, 30, como dice en el viaje 1 ahí, sino que ya después transporte 29 o 28, dependiendo cuántas bajó en la primera carnicería que visitó. Bueno, otro criterio de prudencia que vamos a tomar acá es que las cantidades de medias reses que se van a considerar al momento de la rotura van a ser todas. Bien. O sea que es otro criterio de prudencia más que nosotros tomamos en este costo financiero de una rotura como un evento fortuito que puede ocurrir, ¿sí? Tomando la máxima pérdida posible. Bien, ahí le vamos a modificar la probabilidad de ocurrencia. Ahí está. Ahí vamos a ver, le modificamos la otra tabla. Bueno, ahí está. Bueno, ¿ahí qué implica? Que en el viaje 1, el abastecedor tuvo muy mala suerte y se le produjeron 2 roturas mecánicas en el mismo viaje. ¿Bien? ¿Cómo uno calcularía? Una pregunta. Ustedes se dan cuenta acá que, a diferencia de lo que era el costo de la caución, la probabilidad de que ocurra el evento versus que no ocurra, acá cambia. Porque tenemos la posibilidad de que se me rompa una vez, 2 veces y 3 veces, me parece, que se contempla dependiendo de la zona. Sí. Si acá se me rompe 2 veces el camión, ejemplo, se me rompió de ida y intentando volver de nuevo a la ciudad se volvió a romper. ¿Cuánto tendría que ser el costo? Tengo que contar 2 veces, o sea, yo termino perdiendo, un ejemplo, 6.000, casi 6.300 kilos, o pierdo 3.133. 3.133. Bueno, entonces hay que jugar con algún sí que permita contemplar que si este valor es mayor o igual que 1, que ponga el valor de ocurre una rotura y lo valorice económicamente, caso contrario que ponga 0. Cosa de no duplicar el costo, el costo del evento. Bien, porque si se rompió 2 veces en el mismo viaje, y bueno, los kilos o el costo de oportunidad de haber vendido los kilos se lo contabilizamos una sola vez, porque si no ahí estaremos duplicando el costo. Bueno, si quieren hacerlo, no hay... Bueno, ahí ustedes ya, bien, ya valorizaron. ¿Cómo hicieron la valorización ahí de que está en la celda esa? Para explicarlos. Dale ahí el micrófono, Juan. Eso. Multiplicamos el suma producto por el precio de venta. Bien, volvimos a utilizar la herramienta del suma producto, es decir, los kilos. ¿Qué vectores relacionaron? Kilos y las roturas. Y la rotura. Si la rotura se produce, bien, debería tener un 1. Bueno, ahí habría que hacer el ajuste. Si hay 2, el ajuste que explicaba Juan. ¿Dónde lo haríamos? ¿Ahí en la misma celda o en el total? En la parte de rotura. En la parte de roturas, acá adelante, ahí. Si todo eso es mayor o igual que 1, Muy bien. o sea que si sale 2, 3, 4... Claro, exactamente. Bien. Entonces, ahí de esa manera siempre garantizamos que se considera una sola vez el costo que le representa a la empresa la ocurrencia de una rotura mecánica. Bueno, ese suma producto de esos 2 vectores lo multiplicaron por el precio de venta. Bien. Claro. Pero yo usaría el buscar H. Bien. Bueno. Por la duda que después quisiéramos hacer algún supuesto adicional en el ejercicio. Bueno, nos queda ahora entonces la última columna, la última variable correspondiente al mismo mes, que sería siniestro vial. La parte de siniestro vial, al igual que la probabilidad de ocurrencia de una rotura mecánica, estaba dada según la zona, digamos. Por el mismo razonamiento que le explicaba recién hace un ratito. Las diferentes zonas tienen diferentes trayectos, algunos más cortos, otros más largos, e incluso tienen en algunos momentos del año mayor cantidad de viajes una que otra.
Bien. Bueno. Bien. Lo primero que vamos a hacer entonces es, ahí en la parte de siniestro vial, vamos a primero calcular la probabilidad de ocurrencia del siniestro vial. Que eso, al igual que en lo que venimos trabajando en roturas mecánicas y en caución, sigue la misma lógica. Vamos a buscar un buscar B de un aleatorio que permite independizar los viajes. En la tabla que tenemos los datos, y eso lo buscamos con 2, eso, y lo buscamos con una coincidencia aproximada. Bien. Bueno, ahí hemos calculado la probabilidad, o sea, la ocurrencia o no del evento. Lo que nos falta ahora es valorizar eso. Bueno, ¿cuál va a ser la lógica que vamos a usar? Bien, lo mismo que veníamos usando antes. Vamos a relacionar los dos vectores, el de siniestro vial y el de kilos transportados, y a eso lo vamos a multiplicar por el precio de venta. Exactamente. Bueno, ahí casualmente dio que ocurrió un siniestro vial en el viaje 5 de la zona 1. ¿Eso qué quiere decir? Que dado que ocurrió el siniestro vial en el viaje 5 de la zona 1, en septiembre de 2019, la empresa, ¿qué le pasó? Estos 3.152 kilos, casi 153, no los pudo vender por la ocurrencia del siniestro vial, y eso nosotros lo valorizamos como 457.000 pesos, que es el costo de oportunidad de que no pudo concretar la venta ese día con sus clientes. ¿Bien? Exactamente, podremos ponerlo si es mayor o igual a 1, que considere 1, por si tiene la mala suerte de que choca 2 veces en el mismo viaje. Choco de ida y choco de vuelta. Bien, bueno, estos seis valores estas 6 variables que hemos calculado son todas del mismo mes. Y son las mismas 6 variables que se repiten a lo largo de todos los meses para cada una de las zonas. Una vez que uno calculó esto y que tuvo el cuidado de dejar de manera fija las cuestiones que deben estar fijas, bien, puede replicar este cálculo de estas 6 cuestiones para el resto de la tabla. ¿Cómo hacemos eso? Copio y pego. Bien. Bien, ¿qué marcarían ustedes? A ver, ¿cuál sería? Acá. O sea, este rango, así, y todo está acá así. Bien, yo marquemos este rango. Todo eso. Ese rango representa el cálculo de todas las variables correspondientes al mes de septiembre 2019. Bueno. Copiamos. Ahí la idea que se le ocurre es copiamos, me posiciono al lado, y pegamos. Pegamos. Bien. Y si hemos dejado todo bien fijado, podemos ir a cualquiera de los meses y ver si tiene lógica lo que se está calculando. Bien. ¿Qué parte? Lo que nosotros tenemos que cambiar en caso de que Bien. De hecho, si en la parte de la caución quieren dejar 31 y valorizar por 31, no hay drama. Es lo que decíamos recién sobre el No criterio quieren dejar de... cualquier número impar en la cantidad de medias reses Bien. transportadas. Con ese movimiento que hicieron, han trasladado toda la fórmula, siempre y cuando los parámetros fijos hayan estado bien fijados y demás, al resto de los meses. Bien. Y con la garantía de que cada fórmula que contiene un aleatorio tiene un aleatorio distinto. Entonces el cálculo en los diferentes meses y en los diferentes viajes y cuando trasladen más abajo de las diferentes zonas van a ser independientes. Bien. Otra forma hubiera sido seleccionar el rango y arrastrarlo. En vez de copiar y pegar, lo arrastro.
eso hubiera provocado lo mismo. Hubiera llevado las fórmulas hacia el final de la tabla. Bien. ¿Se entendió? ¿Hay alguna consulta de esto o no? Esta tabla es la tabla principal para tener todos los datos para llevar después el flujo. De hecho, lo recomendable es calcular para el primer mes en cada una de las zonas las 6 variables, copiar directamente de acá. Copiar desde la celda C3 hasta zona 4, variable 6 al último de todo. Copiamos eso y pegamos para toda la tabla. De esa manera se aleatorizan todos los meses y todas las variables correspondientes. Bueno, al copiar, cuando arrastres para el costado, te va a contemplar ese cambio de fórmula. No, no podés arrastrarlo para abajo. Eso no lo vas a poder hacer. Sobre todo también, ¿por qué? Porque la cantidad de medias reses transportadas es independiente de la zona. Perdón, depende de la zona. No es independiente de la zona, depende de la zona. Para la zona 1 hay una parte de la tabla que hay que usar, zona 2 también, zona 3 así. Sí. Siniestros Sí. y roturas también. Porque- Pero sí podés generar para todas las zonas los cálculos y después arrastras Claro. hacia el resto de los meses. Ujú. Sí, se haría desde la C3 hasta la H, no sé, H62, bueno. Bueno, particularidad de tener en cuenta, las cuestiones particulares en la zona 2, que es lo que hablamos al principio, en los viajes 9, 10, 11 y 12, ¿sí? Que están atados al momento del año en donde estamos. Bien. Y eso también va a implicar en la zona 4 lo mismo. Porque cuando se haga el viaje 9, 10, 11, 12 en la zona 2, implica que también lo hacemos en la zona 4. ¿Bien? Bueno. ¿Algún grupo quiere pasar ahora a seguir trabajando con lo que es la cantidad de kilos transportados por zona, por mes? Ya tenemos el coeficiente de estacionalidad y zona 1. Como para dejarlo a los chicos y seguir viendo la resolución que puede haber hecho cada uno. A mí cuando se me presentó todo fue como llegué acá. Al kilómetro recorrido en la zona 4. Bien. Porque cuando quise incluir en la moda la parte de que cuánto recorría él, me queda más chica que el máximo y el mínimo, porque no contempla, creo, lo que recorre dentro de Córdoba, sino solamente el recorrido por ruta. Bien. Y cuando hice en esta parte, lo hice con una regla de 300, pasé esa Se hace con una regla de 3 simple. para 3 viajes hacía tanto, para 2. Bien. ¿Quieren que solucionemos el tema de kilómetros recorridos? O cerramos la parte de acá arriba. Cualquiera de las dos es lo mismo. Lo de arriba es más rápido. Ya tenemos, aunque sea para la zona 1, podríamos traer acá la cantidad de kilogramos vendidos. Ujú. Dejémoslo eso y veamos rápido eso, así le queda ya aquí los vendidos, que por precio ya pueden sacar el monto de venta que va en el flujo. Bien. Bueno, a ver, tenemos que totalizar la cantidad de kilos vendidos en la zona 1, 2 y 3. ¿Sí? En septiembre de 2019. O por lo menos ahora nosotros tenemos los kilos de la zona 1. ¿Cómo harían ustedes para poder totalizar en esa celda el dato que nos está pidiendo, que son los kilos vendidos? Y habría que traer de viajes esa cantidad si no ocurre una caución, un siniestro o un... Bien. A ver. Bueno, a ver. Vamos a viajes. Digamos, este valor habría que llevarlo si no ocurrió nada de estas cosas. Bien. Bueno, ahí tenemos un tema. Porque vos suponete, vos en el costo de la caución, en el caso de que ocurra una caución, una rotura o un siniestro, uno está restando el costo de oportunidad, ¿sí? De que no se produjo la venta porque los kilos nunca llegaron a destino. Bien. Es un costo de oportunidad. Estamos castigando el cálculo de rentabilidad con ese costo de oportunidad. Bien. Vamos a la tabla de viajes. ¿Dónde yo puedo ver en primera instancia, sin ningún evento fortuito, dónde están la totalidad de los kilos vendidos en la zona 1 en septiembre de 2019? Bien. ¿Cuánto dice ahí?
26. 24.630. Bueno, ¿uno qué diría entonces? La totalidad, bueno, y en caución todavía tenemos la variable con el dato, con el... Ah, salió así... Había salido así, aleatoriamente, sin Toma. cambiarle la frecuencia absoluta. Toma. Bueno, entonces, uno que diría tiene 24.630 kilos, ¿sí? En principio transportados, ¿no? Bien. Bien. ¿Dónde tengo yo el dato de los kilos que no fueron vendidos? Bien. Ahora, ¿cómo hago yo para relacionar una cosa con la otra y poder determinar los kilogramos vendidos? Esa es la pregunta. Por el 1, podría ser. O, Una alternativa, vayan a la celda E, no sé qué será, E11, sí, acá, a los 24.630. sí, Y fíjense que acá es una suma directa. Ujú. Si ustedes quieren contemplar si ha ocurrido una caución, rotura mecánica o siniestro vial, Ujú. se puede trabajar con un sí. Ujú. Si alguno de estos valores es mayor que 0, entonces acá tendría que restar sí. la cantidad de kilos que no se han terminado vendiendo. O la otra podría ser que directamente le reste la totalización del costo de la caución, rotura mecánica y siniestro vial dividido el precio. Ujú. Claro, hay varias opciones para trabajar esto. A ver, ¿todos entienden de lo que estamos hablando? O sea, lo que estamos diciendo es, en el mes de septiembre, poneme ahí un cachito, apretame el escape. En el mes de septiembre se transportaron 24.630 kilos. Ahora, ¿se vendieron esos kilos? No, tuve una caución. Es decir, que 2.232 kilos no se vendieron, sino que fueron caucionados. Bien, entonces, ¿cuántos fueron los kilos vendidos? Y el total este que estaba transportando menos los kilos caucionados. Hay muchas opciones de poder ajustar ese total de kilos que se vendieron. Una opción, o por lo menos para mí una de las más sencillas, sería considerar el total de transportados menos estos tres valores que tengo, la suma de estos tres valores acá, dividido el precio. Y ahí uno tendría los kilos. Si no me Sí, equivoco. bajo el supuesto de que no te ocurran Perdón. una caución, o sea que también podrían ir ajustando esta parte. Tenés razón. Si te ocurre 2 veces, tenés razón. Ahí ya tenés un problema. La otra forma, otra, que es la que hicimos nosotros, es ajustarlo directamente en los flujos. la otra es ajustarlo en los flujos. Bien, y entonces de esa manera evitabas todo el problema de cantidad de kilos vendidos. Pero Claro. si lo quieren hacer en la tabla de viajes, que es la tabla Sí. madre, lo pueden hacer sin Claro. problema. El hecho era ajustarlo en el flujo para no tocar la tabla maestra, que era un poco más donde salía toda la información. Pero ¿se entiende el razonamiento que hay que hacer? O sea, kilos transportados es distinto a kilos vendidos. ¿Por qué? Por la posibilidad de ocurrencia de algún hecho fortuito, ya sea rotura, siniestro o caución. Sí, bueno, lo de kilos comprados también hay que verlo eso, para ver cómo lo han trabajado. Habría que ver también cómo han quedado las fórmulas, pero Ujú. vayan a cualquiera de las fórmulas de la cantidad de kilogramos transportados. Sigue siendo un producto. Sí, O sea que podríamos decir que si la suma de esto Sí. da 1, entonces acá tendría que considerar un 0. Ujú. Esa sería una forma rápida para poderlo ajustar. ¿Se entiende lo que dije? Digo, si ocurrió una caución va a salir un 1. Si ocurrió una rotura mecánica sale un 1, un siniestro vial sale un 1. ¿Pueden salir los tres al mismo tiempo? Hasta ahora sí. No estamos condicionando de que puedan salir los tres al mismo tiempo. Si la suma de esta parte de la fila, lo que sería F3 a H3, sí. es mayor que 1, quiere decir que al menos salió alguna de las tres valores han sido mayores que 1. Si eso es mayor que 1, entonces la cantidad de kilos transportados acá tiene que ser 0. Tal cual. O si es distinto de ser. Sí. O si es distinto de 0. Ujú. Lo que Hay no- muchas formas de hacerlo. Lo que no sé es si yo creo que en algún momento para calcular estos valores estamos considerando los kilos transportados. En caución se está considerando eso.
Sí. Bien, hay que tener cuidado de eso, porque cuando sale una caución, acá sale 1, pero en la celda F11 me parece que es, se Sí, está sí. considerando esa Sí. posibilidad. Pero igual vos no podés tener nunca las tres situaciones. Las 3 situaciones al mismo tiempo no. Que al menos sale y también se queda. Exactamente. Sí, eso también te ajustó en el flujo por nosotros. Nosotros todos esos problemas Lo los ajustamos tiramos el al flujo. momento de ajustar el flujo, cuando hicimos O sea, la resolución. Claro. Si vos tenés un siniestro vial y es complicado que tengan el mismo una rotura, porque se supone que el camión no continúa el trayecto. Entonces, nosotros en lugar de ajustarlo en la tabla, ¿qué hicimos? Si el costo del siniestro vial en determinado mes en la misma zona es distinto de cero, entonces que los otros costos fortuitos, digamos, por evento fortuito, sean igual a cero, porque no se puede producir, digamos. Dicho más fácil, si hay un siniestro vial no puede haber una rotura mecánica. El camión no continúa. Bien. Si hubo caución, y se podría discutir, porque bueno, le sacaron toda la mercadería, tiene que volver el camión. Podría producirse una rotura o un siniestro, pero bueno, nosotros lo consideramos como que era castigar ya demasiado el flujo, considera que también, además de que le caucionaron, pobre a la vuelta tenga un choque. Claro, entraría en otros. Exacto, entonces... Igualmente la otra alternativa que se puede hacer, nosotros les dimos la posibilidad de que cada uno modifique esta plantilla, en Sí. realidad esta posible resolución. La otra es agregamos al último de todo una nueva variable que determine la cantidad de kilos que se terminaron vendiendo en realidad. Tal cual. Eso puede ser, sería como una séptima variable, no hay Claro. problema si lo quieren hacer. Sería, Nosotros lo ajustamos desde el lado de los flujos. La Cuando- séptima variable le cuando fuimos a podríamos hacer la decir solución. kilogramos efectivamente vendidos o algo así, sería digamos, la última variable que dice Juan, que también podría ser, sería válido, digamos, este es un modelo que nosotros le damos, pero no estaría mal tampoco. Y lo tienen que incorporar para todos los meses, si Para quieren todos los incorporar meses. esa Eso es lo que variable. tiene de malo, que cuando uno incorpora una cuestión acá, un campo nuevo, y lo tenés que incorporar 84 veces. Hacerlo ahí. El tema es que ahí vos no sabes en qué mes, para ese mes, cuánta es la cantidad de kilos que efectivamente terminaste vendiendo. Si ustedes quieren considerar el efecto de lo que es la caución, la rotura mecánica o el siniestro vial, habría que ver de trabajar con una suma producto en algún momento. O hacer 3 sumas, no. A ver. Son varias formas de poder hacer. Cuando hicimos el costo de la caución, nosotros tuvimos en cuenta las medias reses por la cantidad, en eso hay Sí. costo. Y después en los kilogramos transportados, ahí pusimos un sí, si teníamos un costo de caución o rotura coso, que el kilogramo transportado fuera 0. Bien. De esa manera ustedes ajustan y después cuando totalizaban, Sí. totalizaban, el Lo- total era el efectivamente vendido, no el transportado. Bien. Todas las formas que estamos diciendo son diferentes formas de llegar al mismo resultado. ¿Cuál era el otro? Ah, ¿el combustible era o los kilómetros recorridos eran? Kilómetros recorridos. Bien. Bueno. Ahí en la zona 4, el problema que tenían ustedes es que le daba la moda, les daba más pequeña que el mínimo. Bien. ¿Alguien quiere leer el enunciado? En lo que corresponde a la zona 4. Permiso, este es el enunciado, ¿verdad? Yo voy a leer ahí la parte de la zona 4. ¿Dónde está? ¿Está acá? No. No, acá no. Acá está. Dice, al analizar las diferentes capacidades de almacenamiento que ofrecen los camiones, el abastecedor piensa que de adquirir el que posee 130 ganchos, esto lo habilitaría para agregar la ciudad de Córdoba dentro de su radio de clientes, ya que con la capacidad que el servicio tercerizado le ofrece, esto no era posible. Bueno, ahí está la conclusión de que el abastecedor, si decide comprar el camión, compra el más grande para hacer Córdoba, es decir, la zona 4. Si decide concretar esta posibilidad, implica para el abastecedor que los días que recorre la zona 2 deberá alargar al recorrido 155 kilómetros más por ruta para ir y volver a Córdoba.
Además, el circuito de clientes dentro de la ciudad abarca entre 40 y 85 kilómetros, siendo lo más probable que en el mes se recorran 1.760 kilómetros entre ruta y circuito de clientes en la ciudad. Bien. Bueno. ¿Cuál será o cómo calculamos en este caso el mínimo? ¿Cómo lo calculamos el mínimo? Yo calculé el mínimo Sí. de la zona 2 más los 155 kilómetros que tiene que recorrer sí o sí por ruta, Bueno. más los 40 kilómetros como mínimo que recorre todo el ruta. Bueno, vos pensás que si vos estás calculando el mínimo considerando los 355, ¿sí? Que son de la zona 2. Bien. O sea que en definitiva vos estás duplicando, digamos, el cálculo que estás haciendo acá, lo estás poniendo de nuevo acá. ¿Se entiende? Una cosa implica que cuando yo haga esta zona, también voy a hacer la zona 4. Bien. Pero si yo estoy considerando acá la zona 2 y acá también estoy considerando la zona 2, de cierta manera estoy duplicando la distancia. ¿Me explico? Porque quiso el cálculo el mínimo de la zona 2. ¿Sí? Entonces, ¿nosotros qué planteamos? Que, o sea, ¿se puede hacer como lo hicieron ustedes? Sí. El tema es que si también vas a hacer esto acá, de cierta manera vos estás duplicando para cuando el abastecedor haga la zona 2 y zona 4, ¿sí? Como que estás considerándolo que la zona 2 la hace 2 veces. ¿Se entiende el tema? Independientemente de eso, Sí. saca el valor, resta lo que es el primer término sí, en la fórmula. Bien. Tal cual. Bueno, Bien. ¿había alguna información si eso era de los meses de mayores ventas o del resto del año? No. ¿Y no probaron en los meses de menores ventas? Acá las chicas, por ejemplo, lo hicieron para los meses de menores ventas. O sea, arrastrar las fórmulas que tenés en la zona 4 de mayores ventas. Y ahí te da que el máximo, el mínimo y la moda tienen lógica. Bueno. Y ahí no vas a tener problema, porque si no el alfa y el beta te daban cualquier cosa. Y cuando vas a hacer la simulación, Sí. no te da. Una vez que tenés la zona 4 en los meses de menores ventas, lo llevas para los meses de mayores ventas aplicando una regla de 3 simple. Bien. Perfecto. Ahí está. Ahí está. Y ahí te dio. Bien. ¿Se entiende lo que hicimos ahí o no? ¿El ajuste? Bien. Bueno. ¿Qué hora es? Ya estamos en hora. Bueno. Bueno, la idea sería, porque la clase que viene arranca con el caso que sigue, que es estados contables proyectados. La idea es que cada grupo vaya enviando, digamos, lo que vaya avanzando con el caso, ¿sí? Y que nos mande una versión, o sea, sigan avanzando cada grupo con el caso y nos mande una versión final de lo que ha llegado a hacer con el caso. Bien. Sería también una idea poder concretar alguna fecha de puesta en común entre todos los grupos y nosotros. Sí, sobre todo para que podamos ya irlos calificando con esta primera instancia y esta primera actividad. Lo que estábamos pensando es fijar una semana y una fecha donde no tengan que rendir algún parcial, Claro. y estén un poquito más Claro. libres de cargas en términos de estudio. Claro, que les quede más cómodo a todos ustedes que están por ahí en proceso de rendir parciales y demás, poder coordinar una clase adicional donde nos juntemos y pongamos puesta en común todas las versiones finales de cada uno de los grupos de esta simulación y este análisis de inversión.
Sí, Susi. Les comento, la clase que viene empezaría estados proyectados. La clase que viene sería la clase que viene es 30 y el 7 de octubre sería todo lo que es la explicación del estado proyectado y su metodología, y ya la otra semana del 20... 1 de octubre es la clase que viene. La clase que viene es 30. 30. Y la otra es el 7. Y ya la otra semana estaríamos visitando... 7. Claro, y ya en las otras estaríamos visitando Bio 4. O sea que la idea es quizás que se trabajen con los estados proyectados, que ustedes vean la metodología, porque vamos a ir a trabajar ese tema junto con ustedes en Bio 4. O sea, para que lo vayan teniendo en cuenta por lo que les está diciendo Juan y Lucas. Chicos, Bueno. para este caso puntual, ¿sí? Vamos a ir coordinando por los diferentes medios que tenemos, o el grupo de WhatsApp o por Moodle, de alguna manera. Pondremos una fecha que quede más o menos acorde para ustedes, como para que manden la versión final que cada grupo logró hacer. Y una vez que tengamos todas las versiones finales, nos juntaremos nosotros dos con ustedes, o el resto de la cátedra también, y veremos algunas últimas observaciones y haremos una puesta en común entre todos para que se vayan con el modelo terminado y con el archivo terminado, con toda la evaluación del proyecto. ¿Bien? ¿Sí? Pensemos así, de acá a 15 días, 2 semanas, ¿están rindiendo algo? 2 semanas, estamos hablando, semana del 7. 10 de octubre más o menos, sí. El 7 y el 11, bueno, la semana siguiente. Bueno, en esa semana que tenemos lunes feriado, sí, es cierto. Sí. Martes. Sí, en principio habíamos dicho, yo no tengo problema de que pueda ser de última, como cierre de cuatrimestre, como cierre de seminario, las 3 puestas en común. También es la otra alternativa. Claro. Pero no tienen que dejar de tener en cuenta que cuando se les acumule más de una actividad, después al último, volver a retomar esta actividad más las otras, se les puede hacer un poquito de lío. No. Pero lo ideal es a lo mejor esa semana del 7, el 10 de octubre y viendo dónde dijeron que rinden. En esa semana rinden 2 veces, ¿o no? Esa semana y Bien. viendo cuánto pueden hacer. Sí. No, yo les diría... La entrega sí, eso no hay problema, eso lo fijamos cualquier día. Lo importante es fijar una fecha para podernos juntar y que tampoco en esos días vayan a tener a lo mejor parciales para que no se les complique venir. Sí. Bueno, lo vamos fijando. Sí. Piensen... Bueno, perfecto. Entonces vamos coordinando después alguna fecha. De última, nosotros nos podemos poner de acuerdo dentro de la cátedra si pedimos las 3 actividades al último, en términos de presentación, o si vamos cerrando por cada bloque. Bueno, pero estamos comunicándonos o por el grupo o por Moodle, le cargamos un aviso. O el lunes que viene, si no tenemos clase, le decimos. Pero en alguna de las 3 medios, ya sea presencial o virtual, le vamos a decir, ya para que ustedes se queden tranquilos, qué día, cuándo y cómo lo hacemos. De todos modos, el consejo sería que continúen avanzando con hasta tanto entren en la charla la semana que viene en el tema nuevo, cosa de que lo tomen fresco, digamos, con su cabeza fresca y habiéndolo visto recién. Bien. Cualquier duda, cualquier consulta, como siempre, o en el grupo, o en Moodle, o donde les quede más cómodo. Bien. Algunos tienen mi mail ya, me mandan un mail, cualquier cosa.